cómo las heridas emocionales bloqueaban nuestros resultados, cómo nos estaba afectando en nuestra vida actual. Así que bienvenidos a este episodio número 6. Esto. Estamos acá, Ricardo, en este episodio y estamos contentos de compartir esta experiencia de las heridas, cómo es que en nuestra vida nos ha impactado. Wow. Que sabemos que existen las 5 heridas emocionales, ¿cierto? Bueno, hay más heridas, pero esta es la que están comercialmente más estudiadas. Entonces vamos a compartir cuál es tema de las heridas que teníamos más en nuestro cómo nos afectaban a nosotros, cómo nos hacían sufrir. Antes desconocíamos esta información, por falta de información estábamos ahí mendigando amor. A ver, cuéntanos, Yolisita, ¿cómo vivía Judith sin conocer antes las heridas emocionales? ¿Cómo era esa personalidad? Mira, una de las heridas emocionales que normalmente yo creía que eso era la vida, o sea, lo normal. ¿Cómo vivía Judith sin conocer las heridas? Oh, wow. Totalmente rabiosa con la vida. Siempre justo hoy día estábamos haciendo un live en la mañana y hablamos de la idea de la injusticia y siempre diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué me quitaste mi patria? ¿Por qué me castigaste de esta manera? ¿Por qué me tiene que tocar de esta manera esta persona que un jefe o una jefa así? Entonces siempre como que constantemente era ese de quejarme, de preguntarme por qué, una vida amargada, recaídas una y otra vez en depresión, cero relaciones sociales, o sea, en el tema de relacionarme. Te volviste la buenita. La buenita, siempre estaba para los demás. Todo te veía, eres como un cristal. Ajá, me dolía mucho la crítica, me daba terror a enfrentarme a algo nuevo. Wow. Tomar decisiones era cero para mí, siempre tomaba decisión alguien más de la familia por mí. ¿Ponías límites o no? Nada. No, me daba miedo, o sea, no. Se quedaba acá en la garganta. A veces habían cosas que era necesario poner mi punto de vista, era necesario decir no. Pero sin embargo, como yo me había creado ese personaje de ser la buenita y eso te da más rabia, más impotencia y más te chancabas porque son unos pensamientos que te limitan. Sí, y creo que una de las cosas que me agarré es en el tema de la carrera. O sea, trabajo y carrera, mi única motivación era eso. Yo sentía que eso es lo único que existía, no existía más. Soñar para mí era de otro planeta, nacer y volver a ser otra persona y de esa manera podía soñar o anhelar algo más. Porque eso es lo que había creído. Wow, impresionante. ¿Y tú, Ricardo, cómo fue antes? Bueno, Ricardo era una persona vacía, que siempre se sentía inseguro, siempre se sentía chiquito, o incluso a veces grande. Yo me preguntaba, ¿por qué no me llenan las personas, no me llenan los logros que iba teniendo? ¿Por qué es que tenía tanto miedo? ¿Por qué me convertí en una persona bonita? Me costaba, yo soñaba con hablar al público, admiraba a la gente que hablaba al público siempre, los aplaudía, me volví su seguidor. Sin embargo, yo no me atrevía a hablar al público para declarar nuestros sentimientos. Wow, esa era la tortura más grande que he pasado. Y es frustrante. Yo decía, ¿por qué soy así, no? ¿Qué me ha pasado? Y de no sentirme suficiente también, mañana, tarde y noche trabajando, lograba cosas y no me sentía suficiente. No me sentía que estaba logrando algo que me faltaba, quería más, personas, logros. Nada era suficiente, por más que ya tenías esos logros. Correcto. Lo mismo casi parecido a Ricardo, me sentí como que llegué a tener la carrera, empecé a trabajar en un lugar, la parte económica, empecé a comprar cosas y, o sea, yo decía, ¿dónde está la felicidad? Porque eso es lo que yo creía que era la felicidad, sentirme paz. Es como que yo veía que había un término de algo, de lo que estaba viniendo y había un límite donde que todo se acababa, todo era felicidad, todo era, o sea, jamás en el tema de las emociones también se cerraba mi vulnerabilidad, duro, sonrisita, luciendo bien, que todo estaba bien, pero por dentro nada andaba bien. Claro. Y especificando, por ejemplo, ¿cuál era la herida más fuerte en ti? El rechazo y abandono. Ahí están las dos conectadas. Siempre me dolía que alguien me rechazaba. Poner límites tampoco, confrontar, hablar directo. Y yo admiraba a mucha gente que ponía límites, confrontaba, tomaba decisiones. Y yo decía, ¿por qué diablos no puedo hacer eso? Te da impotencia. Exacto, ya da rabia de impotencia, pero no. Porque si tú te ven todo bonito, todo chiquitito, entonces la gente te manipula, se aprovechan de ti y así vives sufriendo. Entonces, hasta que...
explícanos un poquito más sobre el tema del abandono, o sea, prácticamente de qué lado, de papá o mamá, qué es lo que has experimentado de niño. Porque si bien es cierto, de estas heridas emocionales nosotros experimentamos o creamos mayormente desde que estábamos en la barriga de mamá hasta los 7 años, 5 a 7 años. De los dos tenía el abandono de papá y de mamá. Papá era un hombre que no era expresivo, no comunicaba, siempre en la chacra, palabras bonitas, abrazos, no había todo eso, ¿no? Mamá sí era un poco más cariñosa, más atenta con sus hijos. Sin embargo, los mismos haceres de la casa tampoco le daba el tiempo para estar con sus hijos. Claro, y eran varios también de hermanos. Y eran los varios hijos, entonces a las 6 de la tarde cuando nomás llegaba papá de la chacra o estábamos ahí haciendo la cena y nos quedábamos a veces con ella conversando y eran esos momentos más bonitos de la vida, ¿no? Es lo que más recuerdas. Por ejemplo, específicamente me comentaste, Ricardo, que desde pequeñito como que ustedes vivían en el campo y salieron a la ciudad. Yo salí a los 6, 7 años para el primer grado y nosotros nos cocinábamos, nuestros hermanos mayores, a veces ellas se dormían, no cocinaban. Y yo sin comer. A veces sin comer, compraba mi pancito. Y es algo increíble que viví. Cuando a veces llegaba mi mamá del campo a la ciudad y nos iba a visitar, nos hacía la comida o nos llevaba a veces algunas frutas. O a veces era un lujo y una felicidad tan grande, ¿no? Me sentía realmente seguro, me decía, bueno, alguien se acuerda, ¿no? Era algo increíble. Wow. O sea, prácticamente sentiste ese momento de... Bueno, ese momento de desconexión de mamá y papá, ¿no? Porque toda la semana de lunes a viernes han estado arriba, haciendo su vida prácticamente, haciendo la responsabilidad total, asumieron. Y de ahí papá y mamá estaban en el campo, ¿cierto? Correcto. Entonces desde ese momento sentiste ese rechazo, Rechazo, abandono, injusticias, porque yo decía, ¿por qué injusta es la vida? No hay mucha gente que tiene a su papá, a su mamá, le dan la lonchera, va a su escuela, y yo no tengo eso. Sí. Es algo fuerte. Yo no sabía que me iba convirtiendo en esa persona, pero de tan niñito asumir responsabilidades, te pierdes muchísimas cosas de la vida, ¿no? De jugar, de expresar. Sí. Entonces yo más adulto me convertí en esa persona responsable. Y hacedor, y disfrutar algo. Disfrutar cero. Era de lo y creo que hasta ahora nos cuesta, ¿no? Sí, o sea, inconscientemente. Y creo que complementando Ricardo, también una de las cosas que he experimentado en mi vida también ha sido eso, es herida del abandono desde papá. Mayormente así como tú dices de pequeña, de mamá también, mamá y papá, porque mamá estaba ya con las quehaceres de casa. Y era como que los hijos como que ahí nomás como solitos, si tienes hambre. Te salían como pollito ahí, tómala. Y tenías que hacer tu vida, tu manera. Y cuando fue para ir al colegio y también tenías que salir para nosotros, para ir de mi casa hasta era como 1 hora, o yo me demoraba 1 hora y media por ahí chiquitita caminando. Y esos momentos creo que inconscientemente la mayoría de nosotros se va guardando ese abandono, pero lo que más refuerzo bastante fue la pérdida de mi padre. Claro, como tú mismo dijiste, asumí la responsabilidad. Yo me acuerdo que desde pequeñita experimenté ese de... Mi papá estuvo como 4 años enfermo, desde que se enfermó. Cuando estábamos de pequeña, yo me acuerdo que empecé a ver a mi mamá en los haceres, porque mi papá prácticamente como que quedaba un poco inválido, ya no podía hacer haceres de casa después de 2 años que estaba mal. Se paralizó su cuerpo, la mitad del cuerpo estaba totalmente paralizada, invalidado total. Entonces, desde ese momento dejé de jugar, empecé a asumir esa responsabilidad como hermana mayor, porque tenía hermanos chiquititos, 3. Entonces, asumí la responsabilidad y a veces para mí de jugar, disfrutar era ya poco, a veces a las miles. Y también lo que más me chocaba era todas las noches ver a mi mamá prácticamente durmiendo al lado de mi papá, agarrándole, porque mi papá todas las noches como una parte tenía cáncer. Entonces con el tiempo fue avanzando y en la noche fue gritando mi papá por el dolor que le quemaba la barriga, o sea, para mí la noche era como un terrorífico. Entonces quería que sea puro día. Entonces mi mamá a veces se le agarraba la mano y yo por debajo de la cama veía a mi mamá y agarrándola y prácticamente durmiendo sentado ahí con mi papá. Y esas cosas como que me sentaba como que debo valorar esto, debo hacer esto, empecé a hacerle caso a mamá y encima también... Crear personalidades, ¿no? Sí, y lo que más también me chocó de que mi mamá a veces por tanta carga, porque lo entiendo perfectamente, que
tener hijos pequeños y encima tu pareja enfermo y ella era prácticamente el sustento de la casa. Y el medicamento que tomaba, sí, el medicamento que tomaba tenía un costo porque algunos del seguro le daban, pero algunos no. Las pastillas que más efectivo lo calmaban costaban dinero. Entonces mi mamá tenía que trabajar, trabajar, casa, nosotros. Y ya no me imagino cómo habrá sido mi mamá. Entonces con ese mismo carga, a veces mi mamá cuando no le hacíamos caso, mi mamá te decía, me voy a ir, te voy a dejar con tu padre, te vas a quedar por ahí, a ver quién les va a dar que comer, se van a quedar solos, ahora van a llorar. O sea, a su manera, con sus palabras, pero me impactaba fuerte, lloraba y en ese momento me convertía como que hacía todo lo necesario para que mi mamá no se vaya, ¿me entiendes? O sea, en ese momento que mi mamá no se vaya y empezaba a hacer cosas para que no se molestara. Y a veces yo tenía una hermana mayor. ¿Y te reconocían? No, igual, o sea, todo era que mi mamá nunca... Por más que hiciera las cosas. Claro. Entonces mi mamá nunca reconocía, ni ella tampoco, pues lo que el trabajo que hacía. Entonces la entiendo porque por la situación que pasaba mi mamá estaba como emocionalmente cargada y a veces chocaba, pero esas palabras fuertes. Así es, ella hacía lo mejor que podía. Sí, y empecé a hacer cosas porque mis hermanas algunas no eran conscientes de todo lo que estaba pasando y a veces no apoyaban mucho en casa y tenía que estar. Entonces mi mamá a veces cerrado los ojos y me dejaba a mí porque sabía que le iba a hacer bien, algo así. Wow. Esa parte de sentir que se va a ir esa persona y convertirte, creo que es una de las cosas que me convertí siendo buenita. Y cuando pierdo a mi padre también me convierto como buenita para que esas personas no se vean. Y eso me carga, ¿no? Porque te echas a toda la familia a la espalda y a trabajar. Sí. Y eso te llevó pues a la depresión fuerte. Sí, sentía que era mi responsabilidad. Y hasta hace poco también, porque hay muchas cosas que en este proceso de camino vas soltando. Sentía que las personas que ayudaron en ese momento a mi papá, sentía que la responsabilidad era una deuda que como ya no está mi papá no tiene que devolverlo, ya no puede él devolverlo, pero la que está asumiendo, la que yo a mi padre, para mí mi papá significaba todo, era todo para mí mi papá, más conectado era con él. Entonces sentía que yo tenía la responsabilidad de asumir esa responsabilidad, de darnos algo a ellos, porque en algún momento hizo algo por mi papá, entonces que la única persona que de repente que quedó, que lo adoraba mucho a mi papá era yo, entonces la responsabilidad era yo, entonces esa carga de a veces no tenía esa oportunidad de poder darle la mano a esas personas, entonces me sentía frustrada, me sentía mal conmigo misma, a veces invalidando las cosas que estaba haciendo actualmente, entonces luego entendí que pues cada persona hace lo mejor que puede, da desde o sea, sin nada a cambio y que si la misma persona no te la devuelve, sino otras personas te bendicen, entonces... Y que no es tu responsabilidad tampoco. Y no es mi responsabilidad. Claro, fueron un espacio de tiempo que ellos eligieron, Ajá. Entonces yo voy a dar no desde esa escasez o de culpabilidad o asumir como deuda, sino porque me lo nace, ¿me entiendes? Entonces de ahí cambio bastante en esa parte. Y de hecho le soñé a mi papá en ese momento. Como que vive, como que me decía, vive y no es tu culpa nada lo que pasó, pues como algo así. Wow, entonces, ese tema del abandono, fuerte. Y cuando descubrimos esta información, para mí en particular, me puse a llorar porque dije, wow, tantos años viviendo así, y por falta de una información, de no entender tu pasado, de dónde vienes, puedes permitir tanto sufrimiento, tanto dolor. Sí. Me cayó como un anillo al dedo y dije, es lo que quiero hacer. Estaba haciendo otros emprendimientos, dije, esto es lo que quiero enseñar a mucha gente. Me pasé 5 años buscando libros, audios, seminarios, buscando ese secreto para ser feliz, para lograr ser exitoso, y no lo encontraba. Sí. Cuando ese secretito estaba ahí dentro de mí, quería dar una pausa, de sentirme y empezar ese viaje para conectar con ese Ricardo y empezar a explicar la vida. Sí. O sea, creo que una de las cosas siempre estoy totalmente bendecida y afortunada es esa oportunidad de abrirte a información, recibir, porque esa información te hace libre, es
como que cuando no tienes estos tipos de información sientes que estás encerrado en un solamente cuartito chiquitito, oscura, sin saber que no existe más allá, pero cuando realmente descubres, sabes que hay oportunidad de trabajar en ti, de soltar, de sanar, de darte esa oportunidad a poder conectarte con eso. Y en la mañana estábamos haciendo el taller de niño interior de la capitana, me llama, y porque le estaba insistiendo en llamarla, pues nosotros ya vemos que es una emprendedora, ella lee libros, audios, seminarios, eventos y todo, y ella dice que creía que ya sabía toda la información, y cuando llega a la terapia empezó a soltar, wow, y dice, no sabía nada, todo mente era ego, información, y nunca me había dado ese espacio de sentir, de estar yendo y empieza a agradecerme, ¿no? Entonces yo le digo, es mi trabajo. Yo no te juzgo por cómo tú me dejas en visto, si me hablas mal. Yo te veo a ti en tu grandeza, te veo algo grande, que si tú te das oportunidad y nos das una oportunidad con nosotros a recibir la información, pues después viene esa gratitud, ¿no? Sí, o sea, creo que en esa parte... Y eso si estás con heridas, rápido antes ya así, no quiere, pues que pague el precio, el ego. Y así no vendes, pues, ¿no? Te empiezas a conectar con la gente, te lo tomas personal. Y por eso es como que no le entiendes a la persona, porque eso sí, o sea, no sabes cómo me transformó Ricardo. Cuando tú entiendes que cada persona actúa como actúa, se comporta, habla, todo es la manera como fui con esas heridas internas, y de pronto nosotros ya con tener esta información ya no demos ese privilegio de ver en esa versión, sino que hay más allá de, o sea, hay una versión diferente, la esencia real que quiere sanar, que es puro amor, que siempre es desde el si no juzgamos, criticamos. Yo también era un crítico, yo decía, ¿por qué esa mujer merece y grita y se deja gritar y todo y no toma decisiones? Sí. Cuando estaba con su abandono ahí dentro, así, que solita no se quiere suficiente, hombre o mujer, ¿no? Pero la gente que no conoce información señala, te juzga, te critica, suelta el pasado, ya pasado, se terminó esta relación, ya pues otro, vete con todo a vender, motivado, y te dan un no y te quedas ahí. Por eso que yo antes me agarré en educarme. A primera llamada me decían, no sirve eso. Me ponía a llorar y me iba al placer a ver más videos. Sí, creo que es la parte de darte la oportunidad de sentirlo, de conectarte, de entrar a ese lugar de oscuridad. Esos cuartos que las tienes ahí y que piensas que no te afectan, pero ahí están, que bloquean tus resultados. Porque eso da miedo a veces, o sea, da miedo, sí, da terror. Solamente es para valiente, la autosanación es para valiente. Por ejemplo, dices como que tú vas a una selva, bosque, y de pronto vas a entrar, no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces creo que la mayoría tenemos mucho miedo a poder abrir, porque hay personas que a veces dicen, no quiero yo recordar mi pasado, porque ese no te imaginas lo que me pasó. Entonces creo que permitirte a abrazar ese lado y decir, ok, pasé esto, sin embargo ahora vengo para darle una nueva interpretación, ok, ya pasó, entonces no tiene que esto liderar mi vida actual, sino estoy dispuesto a soltar todo. Entonces ahí entra una de las cosas que a mí me permitió ayudar, que si tú has intentado una y otra vez sola, busca a una persona ayuda. Entonces en ese bosque, cuando tú vas, hay una persona que tiene la mapa, sabe por dónde entrar, sabe por dónde salir, y no te va a comer los cocodrilos o los animales salvajes. Entonces ya tienes una guía. Entonces estos son los entrenadores, coach transformacionales del ser, que te ayuda como herramientas a poder abrir esos momentos y empezar a limpiarlos, todas las cosas que te va bloqueando actualmente en tus resultados. Entonces es lo que hicimos y seguimos trabajando, porque el tema de sanación es un camino diario de toda la vida, ¿no? De toda la vida. La única diferencia es que tienes la herramienta, y en cada hecho de la vida, en cada reto que nos pasa, Ricardo. Y es otro error que cometemos a veces. Vamos a un taller, te dieron el ejercicio, el método, y luego piensas que ya estás sanito. Sí. Y no lo practicas. Y otro día experimentas una emoción, dices, ¿qué pasó? O sea, sucedió algo, o sea, no he sanado, por gusto, no me sirvió el entrenamiento, no. O sea, y te vuelves escéptico nuevamente, ya claro, porque a veces lo comunicamos mal en los entrenadores, de que ya sanas toda tu vida, no, sino que tienes la herramienta para que tú puedas aplicar en tu vida. Día a día. Como un profesional, Ricardo, va a la universidad como enfermera o como enfermera, aprende todos los conocimientos, herramientas, y cada día en su trabajo, en el lugar donde puede estar, lo va aplicando una y otra vez. Entonces es de esa manera, trabajar
profundo, que tú tienes esa oportunidad y cada hecho en tu vida, cada reto que nos pasa, porque a todos nos pasa, hay cosas que están fuera de nuestro control y cada hecho nos da esa oportunidad de sacarnos esas emociones que sí estamos en ese proceso de sanar o no. Entonces, Ricardo, y eso me siento contenta, agradecida también por aprender mucho de ti. A ti también. Tú me inspiraste muchísimo para aprender más de las emociones, de la depresión, entender cómo tratar a la persona, porque yo también era el salvaje, el bestia que decía, ya suelta el pasado. Deja de llorar, levántate. Pero no es así, ¿no? Solamente como decía mi hermano, que también pasó un reto muy fuerte de alcoholismo, decía, solo el que vive es el que entiende, el que comprende, ¿no? Así es, gracias por ser esa coequipera, por la comprensión, por inspirar mi vida y por estar aquí en este espacio compartiéndole a la gente. Espero haberte sumado un granito de arena. ¿Qué le puedes decir como mensaje final? Permítete sanar tu vida. Por más que el ego te diga que estoy sanito, hay cosas que todavía está por ahí, entonces empezar a sanarte porque te la mereces vivir libre, mereces conectarte con tu verdadera esencia y desde ese lado impactar allá afuera. Entonces eso es que sigas brillando, gracias por seguirnos. ¿Qué más tú quieres decir, Ricardo, para...? Ok, bueno, específicamente la gente formadora, ¿no? Porque ves como coaches o mentores o terapeutas, no te has dado esa oportunidad de ir a lo más profundo, ¿no? Yo he visto así de cerca varios que solamente hablaban del ego y después les dio la vida un madrazo y los llevó al fondo de la piscina y ahí es donde empezaron a buscar esta de la autosanación. Entonces, regálate esa oportunidad, no permitas estar al fondo de la piscina para tomar conciencia, porque puedes inspirarte de otras personas también. Sé un hombre o una mujer sabia y te juro que va a ser la mejor decisión que has tomado en tu vida. Y si eres un jovencito, wow, regálate esa oportunidad para que vivas una vida totalmente libre, desde ese amor, desde esa paz, viviendo tu propósito y siendo salud para el mundo. Te lo mereces. Te lo mereces. Así es que gracias por seguirnos y cualquier contenido que ustedes quieran que les comparta, escríbenos acá en los comentarios dándonos ideas, nos gustaría que nos compartas de este tema y nosotros lo vamos a feliz compartir lo que ustedes están pidiendo. Así que gracias. Sigue a nuestra entrenadora Judy Torres en Facebook y en Instagram, que mueve sus redes sociales, Ricardo Seminario, TikTok, Facebook, Instagram. Todas las redes sociales. Y WhatsApp. Únete a nuestra comunidad gratuita para que tengas 2 talleres a la semana. El miércoles y el sábado. Te veo ahí grande y brillando. Suscríbete al canal para que no te pierdas por nada. ¿Ok? Gracias. Te amo mucho. Un abrazo.